pues esta catequesis, esta charla, ¿no? Que está llena de... Aquí hay sabiduría divina, ¿no? Porque todo esto ha sido revelado a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Ávila y a muchos santos, porque casi todos los santos pasan por esto, pero Dios quiso que sobre todo San Juan de la Cruz hiciese una descripción de todo este camino de su vida, aunque también podía ser de bajada, dice el subida al Monte Carmelo, ¿no? A llegar a la unión mística con Dios, a unirse en el amor con Dios. Pues lo ha dejado escrito de forma que el mismo San Juan de la Cruz, cuando en el prólogo de su vida al Monte Carmelo habla, dice, bueno, esto que hablo para muchos les parecerá muy oscuro, o sea, es una doctrina que es, dice él, que es válida, que realmente es perfecta, ¿no? El Señor me lo ha mostrado tal y como me lo ha hecho vivir, ¿no? Y dice, pero esto aprovechará muy pocos. O sea, serán pocos que de esto se valdrán para dejarse obrar por Dios. Yo no quiero ser tan pesimista, ¿no? Yo creo que por lo menos algo nos pueda servir para por lo menos eso, ¿no? No tener miedo a que el Señor obre en nosotros. Porque lo que el Señor quiere hacer es lo mejor. O sea, rompiendo nuestros esquemas. Lo más difícil en el hombre, o sea, en toda persona, es darse cuenta que su entendimiento no es perfecto y que puede estar viviendo equivocadamente, creyendo que la vida es una cosa, sirve para tal cosa y resulta que no. Y en la misma vida cristiana, ya no hablemos de otras concepciones de la realidad, ¿no? Pero en la misma vida cristiana, tener un entendimiento que aún no está iluminado por la sabiduría divina, ¿no? Entonces, tenemos que mirar primero de todo reconociendo que no conocemos la realidad, que aún nos está muy velado para qué es todo. La verdad, la sabiduría de todo, de la creación, de Dios, de nuestra vocación, de lo que es ser santo. Ya la misma palabra dice, tú estás llamado a ser santo. Ya tienes un esquema de lo que es un santo y es totalmente otra cosa. Entonces, lo único es esa apertura, esa humildad de decir, pues es verdad que a lo mejor yo creo que esto es así y puede ser que no sea así. Lo primero de todo, para que el Señor pueda obrar. Porque cuando uno ya dice, no, yo ya me lo sé todo, pues tú vas así para esa dirección y dices, pues estás yendo totalmente equivocado. Pues eso, pararte y por eso hemos iniciado esta charla, esta catequesis, con una oración, pidiendo que el Señor sea el que obre todo, ¿no? Porque si no, no es posible. Entonces, nuestra vida viene iluminada primeramente con la fe. La fe del amor de Dios. Lo primero que un cristiano, aunque nosotros pues hemos sido bautizados de pequeños, pero hay un momento en nuestra vida que tenemos un primer encuentro con el Señor. Y eso es como un fogonazo de la luz divina. Y a partir de entonces empieza todo un proceso. Al ser iluminada tu entendimiento, ¿no? Ya de repente, por eso se llama conversión, al encontrarte con el Señor cambias de vida. Entonces, si antes vivías pues, para este mundo, para triunfar o para simplemente, a lo mejor, aún así habiendo sido bautizado, pero pues, tu vida era como cualquier otro que no hubiese sido bautizado. Cuando tienes el encuentro con el Señor, el primer encuentro, que te inflama ahí un poquito con su amor, te hace ver la verdad, o sea, la verdad de esta vida. Y de todo lo demás, de repente pierde sentido, o sea, pierde valor. Dice, bueno, está bien, pero eso no me lleva a nada, ¿no?
Y entonces tu vida empieza a tener otra dirección. Aunque os digo, ¿no? Esa primera revelación no es plena, es muy... Vamos a decir, el Señor te ha dado un dulce, te han dado un pequeño para traerte, porque si no, digo, nadie querría seguir los caminos del Señor, ¿no? Te da se muestra un poquito, un instante. Y a partir de entonces, como digo, empieza este camino de asemejarse a Jesucristo. Nuestra llamada es ser otros Cristos. Cristiano viene de eso, ¿no? Otros Cristos. Los seguidores de Cristo para seguir sus pasos, ¿no? Si alguno quiere ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Esa es la primera llamada que el Señor te hace, ¿no? Al inicio pues estamos tan llenos de ese amor que pues los primeros pasos son fáciles, pero después viene lo que se llama pues una vida más de querer seguir la voluntad de Dios según esa iluminación que hemos tenido, pero nos encontramos con unas dificultades, sobre todo con nuestros sentimientos, los sentidos, ¿no? Nuestros sentimientos, vamos a decirlo así, y esta sociedad está tan así que le damos todo, en esta sociedad se da toda importancia a los sentimientos, y los sentimientos son tiranos y son inconstantes. Hoy te levantas y dices, hoy me voy a ir en misiones, ¿no? A dar mi vida por los pobres, ¿no? Llega la tarde, es que estoy cansado, hoy no me apetece ya no me apetece, ¿no? Y si tú, digamos, no tienes la libertad sobre tus sentimientos, o sea, potestad sobre ellos, te dominan. Y hoy estás contento, estás triste. Un día te da, pues, pensar mal de una persona. Si le dejas chance, pues acabarás aborreciendo a esa persona. Y por un simple sentimiento que empezó. Y el Señor nos quiere hacer libres de todo eso. O sea, nuestra vida no puede ser guiada por los sentimientos, lo que sientes en cada momento. Porque eso es aleatorio, ¿no? Si tu interior no ha sido educado, vamos a decirlo así, no ha sido formado, también tú sentirás pues conforme la sociedad en la que hayas crecido, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿no? Dar tu vida por Jesucristo en una vida contemplativa es como decir, pues, un fracaso total. ¿Vas a tirar tu vida? ¿No? Y te pone... O sea, te vienen todos unos sentimientos y unas cosas y dices... Pues yo lo he dicho algunas veces, ¿no? Yo cuando era pequeño, yo me metía con mis hermanos diciéndoles, tú vas a ser cura, tú vas a ser monja, como diciendo, lo peor de lo peor, tú lo vas a ser, ¿no? Para fastidiarles, ¿no? Para que veáis cómo mi entendimiento estaba poco iluminado, y después los sentimientos de una sociedad que te marca, ¿no? Te va marcando. Entonces lo decía eso, ¿no? Que empieza un camino de ascesis, o sea, tienes que negarte a muchas cosas que te apetecen, pero que van en contra de la vida de fe. La fe te marca el desprendimiento, pero es que tú ves que tus sentimientos te impiden. O sea, no te puedes desapegar una ropa que te gusta, la marca, no sé qué. Yo no salgo a la calle sin haberme primero maquillado bien, porque es que es un desastre, ¿no? Un desastre, ¿no? Cosas que tú dices, cuando tienes la mente iluminada, ves que es una vanidad. Pero cuando no, crees que es lo más importante del mundo, ¿sabes? Y hablo de estos detalles, pero a veces son cosas bastante más serias que influyen en tu vida de fe, en tu vida cotidiana. Entonces, con cuanto más tu entendimiento va siendo iluminado, más te das cuenta que no debería ser, pero no
no lo dominas tú. Son como unos caballos que son salvajes, no han sido domesticados. Entonces te guías por las apetencias, los gustos, y a veces son contrarios totalmente, ¿no? Imagínate con la gula, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues, que te apetece comer no sé qué y a lo mejor no lo necesitas para nada, pero tú, es que tiene que ser eso, las pipas, las no sé qué, ese postre, y que tiene que tener todo sal, o sea, y no podrías decir no, o sea, quiere decir que eso te domina. Pues cuando el Señor nos pone en ese camino, hay un tiempo que se llama de ascesis, o sea, ¿cómo puedes hacer tú para que lo que te dicta la fe, tu entendimiento, se vaya adaptando a lo que obras? O sea, la voluntad de Dios la sabes, pero ves que tu cuerpo, tu ser, no responde. En la realidad, cuando leemos a San Pablo en la carta a los Romanos, dice: hago el mal que no quiero. Encuentro una ley en mí, sabiendo la ley divina, el bien es esto, pero resulta que acabo haciendo todo lo contrario. Entonces dice, ya no soy yo el que actúo, o sea, hay algo en mí que me obliga a hacer lo que no quiero. Por eso, en este camino de paso de la vida de carnal, vamos a decir así, la vida del hombre carnal al hombre celeste, pues hay un tiempo en el que la ascesis, abnegación, que no es para nada negativa en el sentido que entonces no hay que hacer nada de esto, ¿no? O sea, en la vida de fe no es no lo hago, aunque también puede ser, pero dice lo que es no tener el apego a eso. O sea, que seas tú libre para decir, ¿lo hago o no lo hago? Según no lo que me dicta el sentimiento, sino lo que me dicta la voluntad de Dios, que está iluminada en tu intelecto, ¿no? Entonces, lo que se recomienda ante esto, dice que no abordar todo de golpe, porque no podrías. O sea, son tantas apetencias que o sea, cuando tenemos iluminaciones así a veces nos escandalizamos, ¿no? Y dices, es que al final que no soy libre para nada. Es que para las cosas más sencillas hasta las cosas más complicadas. Levantarme pronto, por ejemplo. Me encantaría, pero es que si no son 8 horas, porque como nos han dicho que 8 horas es lo que es sano para que... pero que eso es... No, es que si no son 8 horas ya es que me levanto y ya sé que no, me tengo que volver a la cama. Y te vuelves a meter a la cama, ¿no? Porque no tienes esa libertad, ¿no? Cuando vas abordando eso poco a poco, porque es así, cuanto más... hay como este proceso, ¿no? Cuando luchas contra tus sentimientos, contra los sentidos, ¿no? Las apetencias, ¿no? Que son filias y fobias. A veces son cosas positivas, otras cosas son negativas, ¿no? Dice, 3 procesos. Proceso de guerra, declaras la guerra tú a ese sentimiento y dices, no. Y después viene paz y después viene gozo. O sea, hay un momento que lo que antes te producía como ¿cómo se dice? Un hastío, un repudio, o sea, que no lo aceptabas, después hay paz, pero al final hay incluso gozo. Estoy haciendo realmente lo que Dios quiere. Es una cosa muy profunda, ¿no? Porque cuando haciendo lo que Dios quiere, que ha sido iluminado en tu mente, pero se produce el gozo, tú vas caminando realmente seguro. Pero como le decía, ¿no? Es un proceso que, primero, te tienes que haber puesto, o sea, te lo haber propuesto y dice, yo ahora voy a seguir a Jesucristo. Y con la ayuda de la gracia, porque todo es así, ¿no? Aunque tú ves que eres tú el que actúa, ¿no? Es un proceso activo, pero todo el Señor te va ayudando a través de las virtudes.
Fe, esperanza, caridad, después tenemos la fuerza, perseverancia, inteligencia, ¿no? Todo lo que... Pero aquí el sujeto que va actuando eres tú, es el hombre, ¿no? Todo este proceso de ir conquistando otra vez tu ser, ir pasando, como he dicho antes, del hombre de la carne, ¿no? Que no es tanto a nivel carnal, ¿no? Cuando decimos carne, es más bien el hombre caído, ¿no? El hombre de Adán. San Pablo le llama el hombre viejo, ¿no? Hay que nacer de nuevo, le dice Jesucristo a Nicodemo, ¿no? Pero del agua y del espíritu. El agua es un proceso más bien ascético, como San Juan el Bautista estaba anunciando: convertíos, cambio de vida. El que tenga 3 túnicas, 2 túnicas, que las reparta con los que no tiene. No hagáis extorsión, ¿no? Eso requiere un esfuerzo. Pero dice el espíritu, que eso es lo que cuando vamos a llegar a la noche, ¿no? Ahí ya no eres tú el que actúas, ahí es el Señor que actúa. El Señor va obrando ahí de una manera, pero, como diremos, es la luz de Dios que actúa, pero a oscuras. Sabes que no controlas nada y tus sentimientos y todo se... Bueno, ya hablaremos luego, ¿no? Pero primero es este proceso de, al ser tu entendimiento iluminado por la fe y tu voluntad fortificada por el amor, o sea, por la caridad, entonces te dispones, dice, aquí hay guerra, vamos para adelante. O sea, y todo se hace por amor, porque si no, imagínate unas tesis simplemente porque quiero ser perfecta, quiero ser. Y ya hemos empezado mal, ¿no? Porque al final todo es por amor a Dios, y después el amor también que te da el Señor por los demás, ¿no? O sea, todo lo que incita a que tú te niegas a ti mismo es el amor, o sea, es donación. Y todo, primero Dios te da para que te puedas dar. O sea, el hombre al final nunca hace nada si no es el Señor primero que le ha dado, ¿no? Por eso en todo este proceso. Y entonces lo que decía San Juan de la Cruz, a ver dónde lo tenía, dice así, ¿no? Por más que el alma se ayude, no puede ella activamente purificarse de manera que esté dispuesta en la menor parte para la divina unión de perfección de amor, si Dios no toma la mano y la purifica en aquel fuego oscuro para ella. O sea, tú puedes saber hacer todas las tesis que quieras, pero nunca llegarás a la perfección. Nunca. O sea, la perfección de los sentimientos será verdaderamente purificada en la noche. Y ahora es cuando voy a hablar de esta necesidad, ¿no? De pasar de la vida ascética a la vida mística. Este punto, dice también San Juan de la Cruz, ¿no? Dice, por más que el principiante en mortificar en sí ejercite todas sus acciones y pasiones, nunca del todo, ni con mucho, puede llegar a la perfecta unión hasta que Dios la hace en él, habiéndose él pasivamente. Lo que hablamos de antes, ¿no? O sea, el sujeto ahí es pasivo. Para llegar a esta perfección es Dios mismo que lo va haciendo. Entonces decía, todos los cristianos, que ya se suponen adelantados, yo me iba a referir porque creía que iban a estar todas las hermanas, ¿no? Entonces se supone que al tener una vida contemplativa, ya el Señor os ha llevado a un nivel adelantado, vamos a decirlo así, ¿no? Y aún así dice, se observa en los que llevan vida ascética, en el hecho de que en fieles espirituales bastantes adelantados quedan, sin embargo, vivas no pocas miserias que se resisten a morir.
Estas personas están participando de la vida sobrenatural de un modo predominantemente humano. O sea, están viviendo ya la vida sobrenatural porque realmente están actuando las virtudes. Las virtudes son dones de Dios, mira, ¿sabes? Van creciendo en nosotros, pero es aún al modo humano. No han sobrepasado sus propios límites gracias a los dones del Espíritu Santo, que eso es cuando actuará en la noche oscura, actúan los dones del Espíritu Santo, que les permite participar de la vida sobrenatural a un modo ya divino, o sea, sobrehumano. Aquí también San Juan de la Cruz habla de estos defectos de los adelantados. A ver si os veis reflejados. Dice, en los primeros capítulos del libro de la noche, dice, describe con gran sutileza los defectos de los cristianos adelantados, haciéndose ver así la necesidad que tienen de esa purificación mística última, que va a llevarles a la perfección. En su descripción, en el orden de los 7 vicios capitales, ¿no? Dice así, hay en estos cristianos todavía cierta soberbia oculta, alguna satisfacción de sí mismos con menosprecio de los demás, y no pocas veces sienten más gusto por enseñar que por aprender de los otros. La tendencia de yo ya estoy, o sea, ya tengo un nivel, yo enseño a los demás, pero yo no estoy dispuesto a aprender, ¿no? Dice, es cierto que estas almas tienen grandes ansias de Dios, porque les quite sus imperfecciones y faltas, pero más por verse sin la molestia de ellas, o sea, en paz, que por el mismo Dios. O sea, quieren ser purificados, pero más por ello porque les da hastío verse pobres, verse débiles, verse pues, tan ruines, ¿no? Al final ven que aún hay muchos movimientos en su alma que no son libres, o sea, que están ahí pues los pecados, están estos sentimientos que he dicho antes, ¿no? Hay también en estos cristianos adelantados todavía una cierta avaricia espiritual. No se cansan de leer, de escuchar cosas espirituales, sin tener un celo igual para ponerlos por obra. O sea, les gusta escuchar y me calienta el corazón, pero después a la hora de quererlos poner por obra, no. Y cuando no sienten consuelo espiritual, se descontentan mucho y se desaniman. O sea que no, al modo de obra, si no hay gusto, entonces frena. O sea, en esto estamos todos, porque ya sean avanzados o no avanzados, nos pasa lo mismo. Cuando viene la contrariedad, cuando no está el gusto, no hay la gana, ya no lo hago. También dice una forma sutil de lujuria espiritual, por la cual movimientos involuntarios de la sensualidad, amistades algo desordenadas que inquietan la conciencia, están todavía agitándose en su corazón. También habla de la ira. Todavía tiene accesos de ira, de indignación, un tanto morbosa ante vicios ajenos. Tienen también una cierta gula espiritual, un deseo inmoderado de adelanto espiritual, pero todavía son semejantes a los niños que no se mueven ni obran por razón, sino más bien por el gusto. También son afectados por la envidia. Una envidia poco consistente, pero poco consciente, pero no querrían que los otros fueran alabados y a veces deshacen esas alabanzas disimulándolas cuando pueden. Preferirían ellos ser más estimados. Y sufren también el defecto de la pereza, tanto en la oración como en los trabajos, y en aquellas cosas en las que ellos no hayan voluntad y gusto, piensan que no es voluntad de Dios.
Y por el contrario, cuando ellos satisfacen mucho, o sea, tienen mucho gusto y la voluntad, ¿no?, creen que Dios se satisface, midiendo a Dios consigo mismo en vez de medirse ellos mismos en referencia a Dios. Esto lo dicen San Juan de la Cruz, hablando de pues, la mayoría de los cristianos, ¿no?, que se quedan en ese estadio intermedio. O sea, es verdad que tienen vivencia de ascesis, pero aún están ahí muy vivos, pues dejarse llevar por el sentimiento, ¿no? Aquí dice, hay una necesidad absoluta de santificación mediante la vida mística. Cuando hablamos místico, nosotros también tenemos un concepto de la mística. Decimos, eso para las monjas, para los monjes, para los curas, para los que ya son, o sea, ellos son santos, ¿no? Eso es los místicos, ¿no? Eso ya no entra en nuestra vida normal, dice aquí. Todos los cristianos están llamados a la perfecta santidad. La llamada de santidad es para todo cristiano. Y dice así, esto significa que todos los cristianos están llamados a la vida mística. Por tanto, que la mística es normal. Hablamos que es normal, pero no es común. Fijaos esta diferencia, ¿no? Es normal, o sea, debería ser que todos cristianos pasamos por esta vida mística. Y he hablado lo de la mística. Mística significa que es Dios que obra en nosotros de una manera que nosotros estamos pasivos, ¿no? O sea, tú simplemente estás en estas ansias de Dios, ¿no? Quiero que el Señor, quiero unirme a Él, quiero amarle, ¿no? Quiero quererle, ¿no? Y tienes oración, ahí después hablaré cuáles son los modos como el Señor entra en nosotros con esta vida mística, pero la mística significa es esto, que el Señor obra en nosotros y nosotros estamos en la contemplación. Y dice, todos llamados a esta vida mística. Por tanto, que es normal, pero no es común. Lo vemos poquito. Es raro, entonces. Claro. O sea, normal y no común es raro. Sí. Eso sí, dice San Juan de la Cruz, dice así, en el libro de la noche, dice, es imposible cuando la persona hace lo que está de su parte, que Dios deje de hacer lo que está de la suya. O sea que la culpa de que no lleguemos a eso es totalmente nuestra. Dice, al menos, más imposible es. Y aquí pone un ejemplo, porque San Juan, al hablar de estas cosas, siempre tiene que poner imágenes, ¿no? Dice, así como el sol está madrugando y dando en tu casa para entrar si destapamos la ventana, así Dios entrará en el alma vacía y la llenará de los bienes divinos. Pone el ejemplo de esto, ¿no? Sale el sol y tú tienes descubierta la ventana, pues va a entrar dentro, ¿no? Si no la tienes descubierta, pues no entra, pero el sol está ahí, o sea, Dios queriendo entrar en tu alma, queriendo entrar en ti. Y dice, cuando el hombre, con el auxilio de la gracia divina, en la vida ascética, ha hecho todo lo que está de su parte, ejercitándose en las virtudes, es imposible que falle Dios en esta fase última necesaria para el perfeccionamiento espiritual. Dios entonces activa plenamente esos dones espirituales, esos dones del Espíritu Santo, que ya como hábitos están en el cristiano desde el bautismo. Todos los dones del Espíritu Santo están ya, como se dice, en simiente desde nuestro bautismo. Todo se nos ha sido dado ya. Y dice, y en este modo introduce al cristiano por la vida mística, en una vida sobrehumana, divina, celestial, en la que produce la perfecta santidad, la plena configuración con Cristo, la total unión con el amor de Dios. Entonces empieza esta vida mística purificando primeramente, como en la vida ascética, primeramente los sentimientos.
también empieza todo con una purificación del sentimiento. ¿Qué modos tiene? ¿Cómo hace Dios para purificar nuestra vida, o sea, nuestros sentimientos? Dice así: está la contemplación infusa, que es la oración contemplativa. Tú estás orando, pero crees que no estás haciendo nada. Te has pasado una hora entera en silencio, no sabes si has rezado algo o no, estás más seca que un palo y en cambio Dios está orando. La otra forma que tiene el Señor de actuar en nosotros es por las penas que Él permite. Y aquí yo he sacado unos cuantos ejemplos. Dice, en los últimos años de San Francisco de Asís, sufriendo graves y múltiples enfermedades mientras Fray Elías gobernaba la orden que él había fundado. O sea, todas esas penas, todas esas humillaciones, todo ese dejado aparte, todo eso es una purificación de Dios en todos tus sentidos. ¿Sabes? Ahí ya no te puedes apegar a nada. Y dice así, también, San Alfonso María de Ligorio sufrió tantísimo al verse ya en su ancianidad excluido por el Papa de la congregación de los redentoristas que él había fundado. En la quinta, ¿no? Si ya estaban casi en la santidad, pues por eso le faltaba un poquito. Desapego total de todo. Y esto, o sea, ellos no lo decidieron, o sea, les vino así, ¿no? Igual que el entrar en la noche esta no lo decides tú. Es el Señor, de repente, pues que viene con estas sequedades, estas cosas, que después veremos si las sequedades que tú tienes, porque todos tenemos, si vienen de parte de Dios o es culpa tuya, ¿no? Bueno, decía así. También en el siglo XIX, la fundadora de las Hermanas de la Caridad, la Beata Juana, llegan a los 60 años, sufre una conspiración interna y es depuesta como superiora general y a vivir 27 años como encargada de dirigir las manualidades de las postulantes. Las manualidades, no es que le pone a formar. Y dice, de tal modo que éstas ni siquiera sabían que la madre era realmente la fundadora del instituto en el que estaban. Imaginaos. Otro ejemplo, ¿no? La santa, esto ya es en el siglo XX, Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón, dice, ha de renunciar a su cargo de superiora general a los 42 años después de sufrir también una conspiración encabezada por su hermana, su propia hermana carnal, que la sucedió en el cargo. Imaginaos. Y el Padre Pío, que es lo que es el más conocido, todos los años en los cuales pasó de vida oculta, no pudiendo ni siquiera celebrar la misa en público. Está claro que Dios quiere consumar en estos hijos suyos para llevarlos a la perfecta santidad. Y para ello dispone en su providencia de estas grandes penalidades, para que el posible apego carnal que todavía pudiera quedar, aunque sea mínimo, hacia las obras por estos santos emprendidas, imaginaos, porque estos ya habían hecho un montón, toda la gente los reconocía y de repente pasa a todo lo contrario, ¿no? Fuera todo quemado en el fuego de grandes contradicciones y persecuciones. Esto es llevarles a la noche oscura de los sentimientos. No sientes nada, ni siquiera sientes el amor de Dios. O sea, hay un momento que... ¿Qué pasa aquí, no? La noche.
La mística de los sentimientos se produce, en primer lugar, como he dicho antes, por la oración mística, que es de la contemplación infusa. En segundo lugar, las penas de la vida permitidas, con todo amor permitido con todo amor por la providencia divina. Eso uno tiene que estar ya bien seguro de que cuando Dios permite algo, siempre Dios está detrás, con un amor tremendo, con una sabiduría tremenda. Por eso los años que llevas ya en la vida de fe, que ya tu intelecto ha sido iluminado. Dios es amor, pase lo que pase. Y continúa diciendo, también está la tercera posibilidad, que dice, ocasionada por las tentaciones del demonio, que en estas alturas de la vida espiritual del cristiano procura purgar y angustiar al alma que va escapándose de su influjo. Es como, dice, la traca final, dice, voy a utilizar todo lo posible a ver si lo hago caer. ¿Sabes? Y Dios se valdrá de todo eso para purificarlo de todo desapego, de todo apego desordenado a los sentimientos, ¿no? a lo que sientes. San Juan de la Cruz dice que la mística de los sentimientos, o sea, pasar a esta fase, se produce en los cristianos de un modo común y acaece a muchos, pero muy pocos los que sufren y perseveran en entrar por esta puerta angosta. Cuando llega todo eso, muchos desisten. Entonces dicen, no, esa cruz no es para mí. Me están haciendo una injusticia, me están quitando la orden. Imaginaos que, no sé, San Francisco o el Padre Pío hubiese empezado ahí, no, os equivocáis, la Iglesia se equivoca. Y se estaba equivocando, pero no sabía que detrás de eso había un designio de Dios. Y dice así, es en realidad de una noche oscura de los sentimientos, es verdaderamente amarga y terrible. Y su duración es variable. Y aquí dice que depende de dos cosas. De la cantidad de imperfección que haya que purificar y también del grado de santidad que el Señor ha pensado para ti. Porque no hay dos santos iguales, ¿no? Todos pueden ser santos, ¿no? Y purificados, pero algunos que lleva el Señor a una santidad muchísimo más grande, porque a través de su vida también va a haber una repercusión en tantas personas, ¿no? Dice, harto tiempo suelen durar, y esto lo dice también San Juan de la Cruz en la noche, dice, harto tiempo suelen durar en esta sequedad y tentaciones ordinariamente. De lo normal es un periodo largo. De Santa Teresa de Ávila parece que eran 40 años que estuvo así que no, nada de nada. Y no sé si habéis leído Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Hasta este Semiluz, en el libro este, pues vemos que tiene un inicio con unas locuciones de Jesucristo y donde veía toda la providencia y de repente desaparece todo. Pero ella pasó, digamos, porque pasó la noche mística de los sentimientos y la que viene después, que es la del espíritu, en una misma cosa. Pero bueno, ya eso no adelantemos la santificación pasiva mística, o sea que tú eres pasivo y el Señor obrando en ti, de los sentimientos, produce en los fieles una gran crisis. Y por ella han de pasar necesariamente todos aquellos que han de llegar a una perfecta transformación de sus sentimientos en los sentimientos de Jesús, como dicen los filipenses, ¿no? Siguiendo los sentimientos de Jesús, el cual, siendo Dios, no se aferró a esa dignidad, sino que se hizo hombre. Y dice, no solo hombre, se hizo esclavo de todos. Pues todo cristiano está llamado también a ese punto, al ser considerado nada, o lo más, porque aquí lo dirán los efectos que tiene, ¿no? Que la gente
te considera, pero tú no lo ves. Tú te ves miserable, que soy un desastre, siempre fatal y todo me va fatal. No, o sea, el Señor como que te tapa los ojos y no ves las cosas buenas que está obrando en ti, el bien que estás haciendo y todo eso. Te mantiene en una oscuridad. Dice así San Juan: Dios, en esta crisis del alma, va perdiendo ya todo rastro de apoyo en sí misma y en las criaturas. Que no se apoye en sí, en lo que ella es, ni en las criaturas, ni en las cosas, ¿no? Ni en las otras personas. Es Dios quien la va aquilatando, quitando todos esos apoyos. Cuanto más claro al parecer les luce el sol de los divinos favores, Dios les oscurece toda esta luz y así los deja tan a oscuras que no saben por dónde ir, y con el sentido de la imaginación ni con el discurso. O sea, están como un poco atontados, ¿saben? No saben. Y si se hacen un autoanálisis de dónde estoy, estoy peor de cuando empecé. No sé qué me pasa, pero es que no doy pie con bola. Así, ¿no? Son efectivamente momentos de crisis. Dice, noche oscura de los sentimientos, son un desierto, un éxodo espiritual. El cristiano dice, ha de ser atravesado ese desierto para poder llegar a la plena unión con Dios, para llegar a la tierra prometida. El Señor nos ha llamado a eso, ¿no? Pero para eso tiene que haber una purificación. Como he dicho antes, ¿no? Todo lo que es herencia del hombre viejo decae. Y aparece un hombre nuevo. Pero este aparecer el hombre nuevo no es visible para la persona que está siendo obrada, ¿no? O sea, que Dios está obrando en ella, ¿no? No es consciente. Entonces, ¿cuáles son las señales de que estás entrando en esa noche? ¿O estás en esa noche? ¿O entrarás? Pues dice así. Primero, no hay ningún gusto, no hay gustos ni consuelos en las cosas de Dios, ni en las cosas de las criaturas. Hay 3 características, se tienen que dar las 3, porque también podía ser, dice, si imagínate que no tienes gusto con las cosas de Dios, pero sí de las criaturas, ¿no? Pues lo que tienes es una tibieza espiritual, que lo que te falta de ahí es conversión, ¿no? O sea, esa vida ascética de control de los sentimientos, ¿no? Dice, la memoria en Dios, dice así, el cristiano trae ordinariamente memoria en Dios, o sea, está siempre pensando en Dios, con solicitud y cuidado, pero con pesadez, pensando que no sirve a Dios, sino que vuelve atrás. Pues se ve a sí misma con aquel sinsabor en las cosas de Dios. Esto confirma que no se trata de tibieza, que sería vivir sin cuidarse de Dios. Tampoco se trata de enfermedad psíquica o física, pues en esta todo se va en disgusto y estrago del natural. Sin estos deseos de servir a Dios que tiene la sequedad purificativa, ¿no? O purgativa. Al final, para distinguirlo de que sea una enfermedad psíquica, ¿no? Es que también se puede dar, ¿no? Una depresión o lo que sea, pero que es a nivel psíquico, dice, es que si tú tienes deseo de Dios y esa gana de unión de Dios, si tú no tienes ya apego a las cosas de este mundo, en el fondo te da igual. O sea, cuando digo desapego, como he dicho antes, no es que no las utilices, no es que no comas, no es que no, yo qué sé, ¿no? Pues te vayas a hacer un baño, pero no estás dependiendo de eso. O sea, tú eres libre, ya eso dices, pues si toca, toca, si no, no. Así, ¿no? Pero dice, es totalmente
un no tener gusto en nada. No tiene gusto en nada. La tercera señal de que se está en esta noche, el cristiano ya no puede meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación, o sea, como solía antes. O sea, a veces cuando lees un salmo dices, ¡ay, sí que me llega, ¿no? Me está tocando, esta palabra de Dios me toca. Pero es que en ese momento, es que tú lees eso, y me quedo igual. No me llega. Dice que por más que se esfuerza, ¿no? Dice, a ver, es que, ¿dónde tengo la mente? Voy a intentarlo leer otra vez. A ver, pues no me dice nada. Dice, así debe ser mientras imaginación y discurso son posibles. O sea, que hay que intentarlo. O sea, tú tienes, ¿no? Dices, es que como no siento la oración, ya, seguid rezando vosotros que yo ya no siento nada. Pero dice, pero no se debe dejar la oración, dice, pero llega un momento en que va quedando inertes por más que el cristiano ponga de su parte. Y más aún, esas imaginaciones y discursos, esas palabras interiores en la oración, ya más estorban que ayudan. O sea, igualmente, aunque sintieras, ya no sería más un estorbo, porque a lo mejor te apegarías a eso, que no lo que está haciendo el Señor, que es llevándote por ese camino estrecho, ¿no? Ese desierto. Los cristianos en esta situación espiritual de noche de los sentimientos sufren mucho y por tanto, y no tanto por la sequedad que padecen, que hay una gran sequedad, sino por el recelo de que tienen de que van perdidos en el camino. Por creerse que están haciendo mal, que algo, y de a ver, ¿qué me está pasando? Que porque ahora no siento, algo mal no tengo que haber hecho. Voy a confesar a ver si es que soy tan miserable. O sea, para que veáis, ¿no? Que cómo el Señor, para llevarnos a esa purificación, tiene que taparnos los ojos. No ver por dónde vamos. El autoanálisis en ese sentido no sirve. Y a lo mejor los otros sí que lo ven, ¿no? Y te podrían decir, pero tú no te lo crees. No, yo es que estoy yendo para atrás. O sea, bueno, cuando estuve yo en el seminario, se me permitió un poquito también de sequía. Yo decía, esto del seminario no sé si es bueno, ¿eh? Y yo antes era más bueno que ahora. Yo antes, no sé, con las personas pues me salía un sentimiento de ayudarlas, pero es que ahora no soporto ni a mi compañero que tengo aquí a mi lado. No soporto a nadie, no quiero a nadie. Estoy convencido que no quiero a nadie. Bueno, así, ¿no? Dice, se fatigan y procuran arrimar con algún gusto las potencias en algún objeto de discurso, o sea, que intentan llenarse con algo, ¿no? Pensando en ellos, que cuando no hacen esto, se sienten sin obrar y creen que no hacen nada. Dice, lo cual hacen no sin cierta desgana y repugnancia interior en el alma. O sea, hacen todo eso, intentando eso, pero que en el fondo, nada. ¿Cuáles son los bienes de toda esta purificación? Aquí dice así. Detrás de la noche viene el día. Hay un momento que pasa esa noche de los sentimientos, ya sea por, como le pasaba a Job, ¿no? Después de todo ese, pues de repente el Señor otra vez le bendijo. Dice, ¿cuáles son los efectos de todo eso? Y de así como San Juan de la Cruz ha descrito en términos terribles los padecimientos del alma, que el alma sujeta a esta noche oscura de los sentimientos, describe también de modo maravilloso los inmensos bienes que esta purificación mística de sentido trae al cristiano. Dice, el cristiano se hace mucho más humilde y comprende mejor la excelencia inefable de Dios. Se hace más suave con Dios y consigo mismo y con el prójimo. Con los sentimientos purificados en esta noche oscura aprende a obedecer. Esto sabe como Jesucristo, ¿no? Jesucristo
a través del sufrimiento, aprende a la obediencia. Después era como muchísimo más dócil. Muchas de las cosas que antes pensaba que eran indispensables, ahora dice, no, sí, todo el Señor lo lleva. Dice, ya que se ve tan perdido y se acuerda más de Dios, como ya no tiene modo de cebarse con gustos sensibles que le han sido negados, tanto en lo natural como en las cosas de Dios, aprende a moverse no por el gusto sensible, sino por pura fe y caridad. Esto es lo que realmente el cristiano que ya ha llegado a esta edad adulta, ya no se mueve, como he dicho antes, por el sentido. Sabe que el sentido es como una caña movida por el viento, ¿no? Como una veleta, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Dice, no se mueve por eso, se mueve por la fe, que ha iluminado su entendimiento, y la caridad, el amor, que llena su voluntad, ¿no? Eso es lo que le mueve. Dice, llega un momento en que ya no sabe incluso lo que le agrada o le desagrada. Está viviendo no por el sentimiento, sino puramente por la fe. Y la caridad va venciendo la pereza. Va saliendo de ser niño, que se mueve todavía por el gusto, y le invade en este desierto de los sentimientos una extraña paz inefable, y logra ahora aquella libertad de espíritu en la que se van ganando los 12 frutos del Espíritu Santo. San Juan de la Cruz da un consejo para los que, no tienen un guía espiritual que les sepa guiar, idóneo, dice, para pasar estas noches, ¿no? Dice, pone 2, paciencia, no teniendo pena confiar en Dios, que no la va a dejar, a los que con el sencillo y recto corazón les buscan, ni les dejará de dar lo necesario para el camino. O sea, tú no ves nada, pues paciencia, ya llegará el momento que veas. Siempre te vas guiando por la fe, que dice, pues Dios sabe, ¿no? Dios sabe mi situación. Yo no me tengo que comer la cabeza de ¿por qué ahora? ¿Qué he hecho? Dice, paciencia. Y después dice, no les importe nada el discurso y la meditación, pues ya no es tiempo de eso, sino que dejen estar el alma en sosiego y quietud. Cuando están en oración, o sea, no busquen, a ver si me llega, la predicación, o me llega la palabra de Dios, o el rezo, o cualquier cosa que antes, ¿no?, pues te servía para coger fuerzas. Dice, no, ahora tú ponte en oración, Señor, como decimos, ¿no?, poner el bollo en el horno. Tú ponlo ahí, estás delante del Santísimo. Aquí tú, Señor, haz lo que te da. Tú estás aquí, tú sabes, ¿no? Tú sabes lo que sucede en mi alma, lo que todo, ¿no? Aquí estoy, obra tú. En esa dice, en ese sosiego y quietud. Aunque les parezca claro que no hacen nada y que pierden el tiempo, que harto harán en tener paciencia, en perseverar en la oración y sin hacer ellos nada. No intentes tocar que la fastidias. Así es lo que va diciendo, ¿no? Estos 2 consejos que yo digo que todas estas cosas que estamos hablando ahora, hay poca gente que se adentra en este mundo, ¿no?, de querer llegar a la perfección de Dios, o sea, que conocer a Dios tal y como es, ser llenados de su amor, ser, vamos a decir, contagiados, ser quemados y hechos una llama con Dios, ¿no? Pero por eso dice, habrá muchos que incluso les faltarán guías cuando estén en esa situación, ¿no?
paciencia y no hacer nada. Estar en oración sin hacer nada. De ahí pasa a la siguiente noche. ¿Cuánto tiempo da de pausa el Señor? En cada vida hace el Señor una obra de arte, ¿eh? No hay dos vidas iguales. Como he dicho, ¿no? A veces puede ser que las dos cosas se den a la vez, otros se dé incluso la purificación del espíritu, se dé antes incluso. Dice, en la santificación mística de los sentimientos ha de seguir la santificación mística pasiva también, pero del espíritu. Entendimiento, memoria y voluntad. Una evangelización y una purificación que ya se inició en la vida ascética, de cuando, después de la conversión, de todo eso, ya la fe fue creciendo. O sea, tu entendimiento fue purificado por la fe. Tu voluntad, dice aquí, ¿no? Tu memoria por la esperanza y tu voluntad por el amor. Dice, pero al ser una santificación todavía al modo humano, no podía llegar a la perfección. Entonces ahora cuando llegas a la noche del Espíritu, cuando viene a purificarse o a perfeccionarse todo aquello que antes pues eras más tú el que obrabas, es pues necesaria la mística del Espíritu que lleve entendimiento, memoria y voluntad a la perfecta transformación en la mente, en la memoria y en la voluntad de Jesucristo. Si al final es todo es conformarnos a Jesucristo. O sea, que nosotros nos vayamos, si antes era tener los mismos sentimientos de Jesús, ahora pensar como Jesús, querer como Jesús, entender, tener memoria como Jesús. Y dice, la purificación pasiva del sentido solo es una puerta y principio para la purificación del espíritu. Más sirve para acomodar el sentido al espíritu que para unir el espíritu con Dios. La primera fase es más bien para acomodar a la siguiente fase, a la purificación del espíritu. Y dice, ahora bien, en la vida mística del sentimiento ni siquiera el sentimiento queda totalmente purificado, porque todas las imperfecciones y desórdenes de la parte sensitiva del hombre tiene una fuerza y raíz en el espíritu. Muchas de las cosas que nosotros sentimos están ya si nuestro espíritu no está configurado, o sea, no está purificado. Entonces también afecta a nuestros sentimientos. Dice así, donde se sujetan todos los hábitos buenos y malos. Por eso, en esta noche pasiva del espíritu es cuando se purifica de modo total ambas partes. El sentido, los sentimientos y el espíritu. En esta purificación mística del entendimiento, de la memoria y de la voluntad, cuando la fe y la esperanza y la caridad van a ser perfeccionadas, es entonces cuando será perfeccionado por los dones del Espíritu Santo. Y aquí es cuando el cristiano sufre mucho, dice aquí. Se trata, dice San Juan de la Cruz, de una noche tempestuosa y horrenda. Sientes el alma tan impura y miserable que le parece estar Dios contra ella, o sea, que Dios sea su enemigo, y que ella está hecha contraria a Dios. Está tan deforme, tan mal, que dice yo, no puedo estar en su presencia. O sea, tiene esta sensación, que es verdad. O sea, si nosotros tenemos ese fogonazo de la verdad de Dios, nos damos cuenta de nuestra imperfección. Por eso dice, no puedes ver a Dios y quedar con vida. Porque es tan fuerte esa impresión, tan grande, que te das cuenta de tu nada. En esta purificación mística, es un sentirse sin Dios y castigada y arrojada e indigna de Él, y como si Dios estuviera enojado con ella. San Juan dice, humilla a Dios mucho al alma
para luego ensalzarla mucho más después. Se tiene que llegar al convencimiento tan profundo de su nada para que cuando la eleve no crea que claro que soy santo. ¿Sabes? Llegar al convencimiento tan fuerte. ¿Qué nos pasa? Yo me doy cuenta, ¿no? Que cuando no tenemos una purificación perfecta y el Señor, aunque nos haya pasado, o sea, hemos visto nuestros pecados, pero se nos olvida. ¿Sabes? Pasa un rato de bondad, de bonanza y todo, y de repente te hacen un halago y dices, pues sí, claro, algo bueno tengo. Y dice, no, cuando llegas a ese punto de la noche oscura del espíritu, te das cuenta, o sea, de la pobreza, de la miseria que tienes, que eres. Y quedas tan convencido, tan humillada, que después cuando te eleva el Señor, dices, no, todo es el Señor que lo hace. Todo. Yo he conocido quién soy. Y dice, y si Él no ordenase, o sea, si Dios no ordenase que estos sentimientos de indignidad y todo se adormecieran un poco, cuando se avivan en el alma, pronto moriría la persona de pena en muy breves días. Imagínate, sentir esa indignidad grandísima y sentirte rechazado por Dios, indigno de Dios, que Dios dice, yo no te quiero para nada. ¿Crees? ¿No? Pues esa es la sensación que tienes. Si el Señor no te adormeciera un poco esos sentimientos, dice, en pocos días morirías de pena. Continúa diciendo, por los ratos en que se siente con íntima viveza esa desolación absoluta del espíritu, pero esos ratos que se siente así, son interpelados, son intermitentes, dice, entre otros tiempos de paz en el alma. O sea, si fuese constante todo el rato igual, tampoco sería insufrible, ¿no? O sea, pensar que todo esto es lo que pasaremos en el purgatorio. Y dice San Juan de la Cruz, dice, es mejor pasarlo aquí, os lo digo, es mejor pasarlo aquí. A partir de que aquí es meritorio, es decir, aquí ensancha todo tu ser, para acoger a Dios lo máximo que se pueda. Se dice así, ¿no? En el cielo todos estaremos llenos, ¿no? Pero unos tendrán pues, una capacidad de así de Dios y otros tendrán, pues eso, ¿no? Que al final siempre va más gloria a Dios, más alegría, ¿no? Pues bueno, vamos a ver. Dice, entonces, en esos momentos intercalados de oscuridad total del espíritu, al alma le parece que ve abierto el infierno y la perdición está en ella. No haya consuelo ni arrimo en ninguna doctrina ni en maestro. O sea, ni en lo que pueda escuchar ni en lo que le puedan decir. El alma puede poco en esta situación, como al que tiene aprisionado en una oscura mazmorra, atado de pies y manos. No sé si estamos hablando de cosas que aún no se nos describen, ¿no? Pero no tenemos ni idea qué es sentirse así, ¿no? Pero una vez más, después de la noche, viene el día. No morirá así, dice. Inmensos bienes trae para el espíritu del hombre esta noche oscura mística del espíritu. Y aquí describe pues, uno de estos beneficios, dice, la abnegación total de la persona. El cristiano, bajo los dones del Espíritu Santo, realmente se niega a sí mismo en una forma total como lo exige Jesucristo en el Evangelio. Ahí en ese momento realmente es abnegación total. Pa'lante. Está desasida de todo lo exterior. Desposesión, dice aquí, nada de lo interior de esa propiedad de las cosas de Dios, ni lo próspero la detiene. O sea, ni lo malo, ni lo bueno, ya la detiene. Y digo, es por ahí.
ni lo adverso la impide. Va adelante. Y dice, entonces, cuando el cristiano se ve iluminado interiormente y de forma continua por una gran lucidez espiritual, ve las cosas siempre con los ojos de Dios, con los ojos de Cristo, tal como las ve Dios, tal como las cosas son en su exacta realidad. O sea, tras esa noche, el Señor te concede una sabiduría de las cosas y una visión de la realidad tal y como es. Ahí es donde se dan también muchos dones místicos, ¿no? De conocimiento del corazón, de los pecados de las personas, ¿no? Como le pasaba al Padre Pío, ¿no? Que te ibas a confesar y no decía, dime lo que es eso, sino déjame que te confiese. Y te iba diciendo, pum, 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 pum. ¿Cómo lo sabes? Todo. Son cosas de Dios. Dice sí, también dice, queda entonces el alma purificada de las miserias más incurables, lo que antes por la vida ascética no pudo. Aquellas que estaban más arraigadas en el fondo mismo de su personalidad, aquellas que eran incurables, por más grandes que fueran sus empeños ascéticos, queda el alma dispuesta para ser llevada a la divina unión plena. Y la fuerza y la casa de este sagrado crecimiento espiritual ha sido siempre la caridad. O sea, todo lo que le ha movido al alma para seguir hacia adelante ha sido el amor. Aunque estaba oscuro y aunque pensaba, es que no amo a Dios, es que no amo a Dios. Pero era un amor que, o sea, en la noche oscura, después lo volvemos a cantar, ¿no? Os fijáis en estas frases, ¿no? Estaba en amores inflamada. No veía nada, pero yo seguía para adelante. El mismo Señor me saca, o sea, me entra en la noche y Él mismo me saca. A oscuras, pero segura. Y dice, y el amor divino, participado en el alma, es también lo que la mueve por el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? Dice, hay que insistir en que la mística del Espíritu es sumamente pasiva. No eres tú el que obras. El místico puede decir, salí del trato y operación humana mía a una operación y trato de Dios. O sea, antes era yo el que actuaba, ahora es Dios mismo en mí. Es ahora cuando se va a consumar la perfecta transformación del hombre carnal en un hombre espiritual. Y es Dios mismo quien enciende al hombre en una llama de amor viva. Y aquí pone una imagen que es bellísima, ¿no? Para que entendáis cómo está obrando Dios, ¿no? Dice, Dios obra en el alma como se ha hecho fuego en el madero, o sea, en un leño, en una madera, para transformarla en sí. Tú pones fuego a una madera y acabará siendo todo fuego, ¿no? Pues dice, lo mismo pasa, dice, porque el fuego material, aplicándose al madero, lo primero que hace es comenzar a secar, echándole la humedad fuera y haciendo llorar el agua que en sí tiene, ¿no? Primero, para que empiece a quemar, lo que hace es consumir ese agua, esa humedad que haya, ¿no? Y finalmente, comenzando a inflamar por fuerza y calentarse, viene a transformar el madero en sí mismo, o sea, en fuego, y ponerle hermoso como el mismo fuego. Así actúa Dios en nosotros, va aplicando su presencia en nosotros, y eso, bueno, pues, como hay el fuego quema, ¿no? Y va sacando todo lo que no será fuego. Hasta que llega un momento que está todo prendido, todo es llama, ¿no? O sea, ha transmitido Dios su mismo ser en nosotros. Que somos imagen de Dios. En ese proceso se va haciendo realmente la imagen de Dios. Y dice así, la última cita de San Juan de la Cruz. Es entonces cuando Dios hace
desfallecer y desnudar el alma en esta manera a todo aquello que no es Dios. Naturalmente, para irla vistiendo de nuevo, desnudada y desollada ella de su antiguo pellejo. Vaya imágenes que utiliza, ¿no? La va despellejando, dice. Lo cual no es otra cosa sino alumbrar el entendimiento con la lumbre sobrenatural, de manera que de entendimiento humano se haga divino, unido con el divino, y ni más ni menos, conformarle la voluntad de amor divino, es decir, de la caridad, del amor verdadero, de manera que no sea voluntad menos que divina, no amando menos que divinamente. O sea, tú amas como Dios, estás amando lo que Dios quiere. Y todo lo que te mueve es el amor de Dios. Hecha y unida en uno con la divina voluntad y amor. Y la memoria, lo mismo. Y también las aflicciones y apetitos todos sensibles, mudados y vueltos según Dios, divinamente. Y así finalmente esta alma será ya alma del cielo celestial, que es más divina que humana. ¿Estáis dispuestas? No tener miedo a que el Señor obre, ¿no? Porque es el mismo Dios que nos lleva por la noche y nos saca de ella. Y todo al final repercute en un bien. O sea, todo es para gloria de Dios, y que tú llegues a la santidad es un bien para todos. Donde hay un hombre santo, esa santidad se pega. Ya habéis visto que todos los que Dios ha llamado a esa santidad, después detrás le siguen un montón. Fijaos ahora, Santa Teresa de Ávila, ¿no? ¿Qué hubiese dicho? Pues paso. Esto es demasiado difícil. Todo lo que ha hecho, vosotras no estaríais aquí, nosotros no estaríamos aquí, muchas de estas cosas no estarían, por haber dicho, Señor, obra tú en mí. No entiendo nada, pero hazlo tú. Vamos a cantar La Noche Oscura. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya en mi casa sosegada. A oscuras y seguras, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en el secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba,
la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien bien yo me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada.